Si fuera televidente y veo esta escena, me encanta porque habla de que lo activas que están, lo involucradas, lo comprometidas, lo entusiasmadas, claro. Es cierto, gracias por salvarnos así, De Victoria. nada. Sos una Conducta gran y amiga. concentración cero, pero lo demás, todo 12. Ahí está. Concentración regular deficiente. Sí, pero... Mirá, tenemos los frasquitos de agua de los que vamos a estar hablando en el resto del programa porque nos encargamos de mandar a analizar y tenemos mucho para hablar del agua potable del Uruguay. Ay, no. Sí. ¿De dónde sacaron esos frasquitos? ¿Vos tomás agua de la canilla? Ay, sí, no me digas. Sí, ¿qué? Se supone que está bien, me lo dijo Ose. Sí, tomá. Si estás en Montevideo, si te vas para el interior... Estoy en Canelones. Bueno, también podés tomar agua de la canilla, Bien. aunque hay algunos reparos, pero si te vas para el interior, la cosa va cambiando. Bien, suerte, buen programa, chicas. Muchas gracias. Chao, chao. Disculpa, Héctor, la verdad. Mirá, Héctor está atrás de esta cámara y nos daba charla y queremos tirarle la culpa a él. No, pero realmente qué tema lo del agua potable, porque como decía recién Victoria, desde el gobierno el mensaje es: el agua es potable, la pueden tomar sin ningún tipo de reparo, la pueden consumir para preparar la comida de sus hijos, para tomar un mate y para tomar también desde el vaso directo de la canilla. Pero recordemos que históricamente los uruguayos siempre estuvimos tranquilos con el agua potable hasta que un día, hace algunos años, empezó a salir turbia, se empezaron a conocer estos datos de contaminación en la cuenca de Santa Lucía y desde ahí fue que empezaron todas las dudas. Así que mucha gente empezó a comprar filtros, a comprar agua envasada. Sí, que el agua envasada también es otro tema, pero ¿qué está pasando hoy por hoy con nuestra agua potable? Porque la Ursea, por ejemplo, afirma que es de mucho mayor calidad de la que tomábamos hace 20, 25 años atrás. ¿Y cómo es posible eso cuando las fuentes, los cursos de agua están tan contaminados como están? Todo eso lo vamos a estar explicando hoy. Y ustedes saben que tarde o temprano iba a pasar esto de que estuviéramos charloteando porque de verdad estamos muy involucradas con este especial que venimos preparando de hace tiempo. Tenemos análisis independientes para presentarles, además de los que dicen los expertos y los especialistas. Así que los invitamos a empezar a ahondar con este informe de la calidad del agua potable que estamos tomando los uruguayos. Llevamos los frasquitos, ¿no? Hay que llevar los frasquitos. ¿Para qué yo me llevo el de Montevideo, me parece. El de Yunque nos mandaron directo desde allá. Realmente es un tema que nos preocupa porque obviamente que el líquido vital lo necesitamos todos y como decía Camila, hace 50 años atrás todos decíamos que realmente teníamos una calidad de agua espectacular por la limpieza de nuestros cursos de agua, lo que ha ido cambiando. Ahora, primero vamos a poner en contexto cuánto es el abastecimiento que se hace en el Uruguay. Allí tienen el servicio de OCE de agua potable, abastece a 3.304.287 personas. También tiene 1.123.433 conexiones. Hay que reparar también en lo que es la calidad y qué materiales tienen esas conexiones hoy por hoy. Y cubre a un 99% de la población. Eso es muy positivo, o sea, significa que la gran mayoría de los uruguayos tiene acceso a esta agua potable. Sí, hay países del mundo donde tienen que caminar kilómetros para ir a buscar agua. Ni hablar, ni hablar de las imágenes que uno ve de repente en documentales y todo, los esfuerzos que hacen sobre todo esas madres de familia, ¿no? Sí. Cargando agua. Sí. En nuestro país realmente el agua potable es un bien común, es de todos, pero ahora estamos preocupados por la calidad. Vamos a hablar de las plantas potabilizadoras, porque esto es un elemento crucial cuando uno habla de la calidad del agua. Allí tenemos un mapa que muestra lo que son las plantas potabilizadoras que existen en nuestro país, pero lo que sí podemos decir es que las plantas que potabilizan con mejor calidad son las que se encuentran al sur, las que abastecen, por ejemplo, Montevideo, Maldonado, porque esas plantas son con carbono activado y eso es lo que genera es que la calidad del agua sea mayor en la filtración que hace de todos los químicos que tienen estas, desde la fuente, desde los cursos de agua, los químicos y los agentes contaminantes que trae en estas plantas potabilizadoras es donde se garantiza la mejor calidad. Entonces, en el sur, mejor calidad de agua. Mejor calidad de agua pese a la contaminación del río Santa Lucía, que es el que abastece la cuenca de Santa Lucía a la mayor cantidad de habitantes. La fuente, como decíamos, el río Santa Lucía y la planta de potabilización y bombeo está en Aguas Corrientes. Decíamos entonces que el agua es de buena calidad, o por qué la Ursea dice que el agua tiene mejor calidad de hace unos 20, 25 años, por dos factores. Uno es que se monitorea mejor, ¿no? Antes no se hacían ciertas mediciones que hoy se realizan, por lo cual
igual somos más conscientes de cuáles son los agentes contaminantes que tienen que tiene el fluido. Y por otro lado, lo que decíamos recién, la mejora en la calidad de los procesos de potabilización con estas plantas de carbón activado. No quiere decir que el agua esté menos contaminada. O sea, el agua que llega a la planta potabilizadora, es lo que te digo, claro, ¿no? El agua después se potabiliza porque esta planta potabilizadora es avanzada, por decirlo de alguna manera, y logra una mejor calidad como objetivo final. Pero no quiere decir que el agua que ingresa esté menos contaminada. Esa es la diferencia, porque cuando uno habla de agua potable, en general no sé por qué hay como una confusión en el concepto nuestro, que imaginamos un manantial de agua cristalina. Y la realidad es que el agua potable es un proceso, responde a un proceso químico. El agua potable se puede sacar de cualquier curso de agua totalmente contaminado. El tema es que se encarece el proceso de potabilización. Factores de riesgo en el agua potable. Acá tenemos, ¿no? Plaguicidas, fósforos, cianobacterias, que las vimos, o cianotoxinas, que vendría a ser lo más correcto de decir. La acumulación de los plaguicidas, todo esto se mide, ¿no? Los plaguicidas, el fósforo, todo, hay mediciones independientes de cuántos valores, y hay obviamente una norma establecida dentro de los valores normales en los que el agua se puede tomar, pero la acumulación de los plaguicidas en su conjunto no se evidencia en las mediciones. Y esto es algo que también se está advirtiendo. Por más que cada uno de los valores esté dando en medidas normales, lo que es ese cóctel de contaminantes en su conjunto no se está midiendo. Pero por lo que pudimos ver a simple vista en el verano pasado, esto del fósforo, de las cianobacterias, es cada vez peor. Ni hablar. Eso y además a esto hay que sumarle una ley de riego que fomenta la instalación de represas. Las represas dejan el agua estancada, ese estancamiento con la llegada de fósforo, sobre todo por los agrotóxicos que se utilizan en las fumigaciones para la producción agrícola, es lo que genera que esa agua estancada vaya generando una concentración de fósforo mayor que da lugar a la floración de las cianotoxinas, y cuando la represa desborda, eso va a las fuentes de agua que tenemos, al río Uruguay, al río de la Plata. Y la acumulación de plaguicidas con la plantación de soja fue indiscriminada. Ahí hubo un antes y un después. Ni hablar. Bueno, ya vamos a estar repasando también más adelante lo que ocurrió allí en el departamento de Canelones, donde hubo productores que hace 2 años perdieron toda su cosecha por regar con agua contaminada. Eso lo vamos a seguir hablando mañana. Hoy nos vamos a concentrar en el agua potable, en el agua que sale de nuestras canillas. Hablábamos de las plantas de potabilización que están en el sur del país, que utilizan carbón activado. ¿Qué pasa con las otras? ¿Qué pasa con las plantas que están en el interior del país, donde a veces se echa carbón en polvo, por ejemplo, como uno de los procesos de potabilización? Los residuos, esos, llegan a las cañerías de nuestras casas, pero obviamente que lo va a poder explicar mucho mejor Daniel Panario, que fue con quien estuvimos hablando, grado 5 de la Facultad de Ciencias, quien nos compartía todo esto. ¿Qué pasa con la cañería que llega a nuestras casas también? Claro. Algunas son de plomo, algunas son viejas, todavía no se ha hecho ese cambio. Los residuos que se desprenden por esa cañería y que a veces llegan hacia esa agua que tomamos finalmente en el vaso. He llegado a ver abajo del vaso. En la casa de mis padres, que creo que los caños eran viejos, se veía el resto de metal abajo. Y uno Hace cuando años. tiene la posibilidad de instalar un filtro doméstico, como ahora se hace en muchos hogares, la prueba primera que te hacen es de la presencia, por ejemplo, de fósforo, de plomo, y te das cuenta que realmente en algunas canillas también del sur del país está llegando el agua con estos agentes contaminantes. Pero mejor vamos a escuchar a Daniel Panario, como les decía, grado 5 de la Facultad de Ciencias, quien nos explica esto del cóctel, que por más que las mediciones estén bien, como también pueden ser un riesgo para la salud, y qué pasa con las plantas del interior del país, sobre todo en la localidad de Yun, donde el arsénico está por encima de la media. Que el agua sea potable es un decreto, ¿no? Es decir, tiene que cumplir ciertos estándares, entonces se considera potable. De todas maneras, lo que no toman en cuenta esos decretos es el efecto sinérgico de la acumulación de contaminantes, ¿no? Ya han salido artículos científicos recientes que muestran que, además así se llama un cóctel, ¿no?, de plaguicidas, que cada uno de los cuales se encuentra por debajo del límite de la norma. Sin embargo, el cóctel finalmente lo torna peligroso, ¿no?, y dañino para la salud. Eso en los casos en que tenemos plantas de potabilización de alta calidad, como las que tenemos acá en el sur, en Maldonado, en esos lugares. En el resto del territorio las cosas son bastante más complejas, ¿no?, porque no tenemos plantas que procesen con carbón activado
Y entonces el carbón activado se lo echa en polvo al agua elevada, en fin. Y a mí ahí no me da ninguna garantía, ¿no? Es decir, una cosa es tener una planta potabilizadora con carbón activado que permita la filtración, digamos, de los contaminantes antes que lleguen a la canilla, y otra cosa es agregar carbón en polvo, porque eso, bueno, el carbón en polvo lo he visto que termina inclusive en los prefiltros, ¿no?, de los filtros domésticos, lo cual quiere decir de que llega al agua potable, llega a la canilla, y por lo tanto estamos consumiendo también carbón activado, que por sí solo ya es tóxico, ¿no?, es cancerígeno. Por otra parte, hay algunas sustancias que es muy difícil de eliminar, cosas como los trialometanos, que son sustancias que se generan como resultado de la potabilización. Es decir, cuando se potabiliza con hipoclorito o similares, se forman trialometanos muchas veces en el proceso de potabilización. No toda el agua que nos dan en el interior es potable. Y eso, digamos, lo digo con propiedad porque sé que hay algunos lugares que usan aguas de napa freática y estas a veces tienen arsénico. Por ejemplo, en Yun es uno de los lugares donde hay arsénico en el agua y por encima de la norma. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? De que no le pueden dar otra agua, es la que tienen, ¿no? La concentración es baja, sí, pero ya se sabe que es una concentración que genera problemas. ¿Hay evidencia empírica de casos de enfermedad en humanos por el consumo de agua en el Uruguay? Bueno, es que es muy difícil rastrear ese tipo de relaciones, ¿no? No hay evidencia empírica. Lo que es cierto que en Uruguay estamos en el top 10, ¿no?, de cáncer generado por ingesta. Polémico. Contundente lo que dice Panario. Dos cosas que por lo menos despiertan las alarmas, ¿no? Este cóctel de químicos más allá de lo que se puede medir y el hecho de que haya lugares en el interior del país donde él afirma que no se puede tomar agua de la canilla de forma tranquila. Para seguir ahondando en esto es que recibimos hoy en nuestra mesa a la ingeniera química Isabel Doll, quien nos va a ayudar un poco a avanzar con todo esto que hemos planteado y que nos va a ayudar también a poder leer de la forma correcta estos análisis que la producción de Tarde o Temprano ha mandado al laboratorio. Acá tenemos un frasco de agua de Montevideo, acá tenemos un frasco de agua de Yun y antes de darle paso a nuestra invitada queremos compartir con ustedes en pantalla el resultado de los análisis hechos por laboratorio en base al pedido de la producción de Tarde o Temprano. Ahí ven, Montevideo 5 microgramos por litro y en Yun 22 microgramos por litro, cuando el valor admitido es de 20 microgramos. O sea que Yun está apenitas por encima de la norma y esto estaría corroborando lo mencionado por Panario. Esto es en cuanto al arsénico. Por eso también estaría bueno preguntarle a la invitada a qué nos referimos cuando hablamos de arsénico y por qué no es bueno para el consumo humano. Bienvenida, Isabel. Bienvenida. Buenas tardes. El arsénico es uno de los elementos presentes en la naturaleza y como tal, sobre todo en sus formas inorgánicas, es tóxico para el organismo humano. Y por lo tanto es uno de los parámetros a controlar dentro de los parámetros que se encuentran en la lista que consta en la normativa vigente, que es el Reglamento Bromatológico Nacional, que toma la norma BONIT, que ustedes hacen referencia, para que la internaliza para ser considerada como válida, ¿verdad? ¿Y cómo llega esta cantidad de arsénico a los cursos de agua y cómo se puede evitar eso? Bueno, la forma en la cual puede llegar el arsénico a los cursos de agua pueden ser varios. Unos pueden ser naturales, provenientes de las formaciones geológicas que podemos tener en forma natural dentro del país. En este caso que estamos hablando de Uruguay, lo mismo pasa en otros países. Y también puede ser por una contaminación antropogénica, es decir, contaminación generada por la actividad humana, en la cual el hombre introduce el arsénico como fungicida, entre otros productos, para utilizarlos en distintos lugares.
Como veneno para evitar plagas, estamos hablando de... Claro. Por ejemplo, uno de los más comunes es el uso del arsénico cuando se usa para preservar la madera. Preservantes de madera tienen cromo, arsénico y cobre, y entonces los preservantes de madera son una fuente de contaminación antropogénica. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando el humano consume más arsénico de lo que debería? Obviamente no creo que tenga un resultado inmediato. Toda la gente de Jun que toma agua de la canilla no le va a pasar nada si toma un vaso. Ahora, si eso se mantiene durante todo el tiempo, todos los años que viva. Es lo que los médicos, yo no soy médico, voy a hacer la aclaración, por lo cual no quiero entrar específicamente en esos aspectos. Una cosa es lo que se llama la contaminación aguda y otra cosa es lo que se llama la contaminación crónica. La contaminación crónica es importante cuando estos elementos, puede ser el caso del arsénico, pueden llegar a ser acumulados en el organismo y por lo tanto el organismo no tiene formas rápidas y sensibles de eliminar todo el arsénico que entra al organismo. Entonces pueden quedar restos de arsénico dentro del organismo, esos arsénicos se van acumulando y son los que pueden dar lugares a enfermedades de distinto tipo. ¿Conoces estudios en Uruguay sobre los efectos del arsénico en la población? Se están haciendo algunos estudios preliminares. Hay gente que está trabajando en eso, pero son muy difíciles porque los factores confundentes son extremadamente importantes. ¿A qué te referís con estos factores? Los factores confundentes son los factores que van conjuntos con el arsénico. Que no se puede delimitar cuánto responde al arsénico, cuánto responde a... También tiene mucho calcio. Bueno, como decía... El agua de Jun tiene un montón de calcio que se ve incluso en las paredes cuando uno se ducha, que queda todo blanco por el calcio, ¿no? Por ahí me equivoco, pero lo he visto porque mi familia vive ahí. Ahora, ¿cómo es posible que en el caso de la localidad de Jun, o puede pasar en otros lugares del interior, aunque obviamente que, bueno, donde hay menos explotación ganadera y todo eso, el agua es más limpia y agrícola, ni hablar, ¿cómo es posible que se asuma que la gente de Jun está tomando agua con arsénico por encima de la norma? Yo no puedo garantizar eso. Yo puedo entender perfectamente que esos análisis fueron y dieron un valor que está por encima del valor de la norma. Pero eso es un valor puntual. Pero pensemos que el agua se encuentra en forma corriente permanentemente. Entonces, si nosotros tomamos el agua en ese frasco, que fue descontaminado o no, no lo sé. Antes de poder hacer una toma de agua, nosotros, los químicos, solemos hacer un pretratamiento del material donde se va a hacer esa toma de agua. Pero nosotros a Jun mandamos un frasquito de estos de muestra médica, ¿no? Esterilizado. Sí. Esterilizado, no, perdón. La palabra es esterilizado. No, se compra en la farmacia. Lo que nos llamó la atención es que justamente procedimos a mandar a hacer este análisis a partir de lo que nos declaraba Panario, que ya tenía un preconcepto anterior de que el agua de Jun tenía arsénico, y esto lo viene a demostrar. Y uno se pregunta y dice, ¿pero por qué la gente de Jun está condenada a tomar agua con valores que el resto del país no está consumiendo? Con el mismo servicio de la empresa estatal, ¿no? No, por supuesto que no es conveniente. Y de hecho, cada vez que han existido, es decir, el organismo regulador, que es la URSEA, que es quien hace el muestreo para hacer los análisis, hace frecuentemente estos análisis, cuando encuentra unos valores que pueden estar, como en este caso, por arriba de lo que establece la norma, verifica una semana después a ver si estos valores son reales o fueron circunstanciales. Pues hay que tener presente que lo mismo que pasa con las estadísticas que nos daban las encuestas, el muestreo, podríamos asimilarlo que es algo parecido, no es igual, pero es algo parecido en el sentido de que es una muestra puntual, pero esa agua que se tomó se fue. Es una foto puntual. Además que dentro de las determinaciones hay cierto margen de error. No voy a decir que estuvieron mal los análisis porque eso no corresponde, porque
No, pero quizá lo que se pasa de la norma está dentro de ese margen de error. Y puede ser la foto de ese momento. Quería preguntarte, porque no nos queda mucho tiempo. Muchas veces lo que se hace es decir, es 22 más menos tanto. Claro. O sea, que puede jugar al límite. Menos, ahí está. A tu entender, ¿qué tendría que hacer el próximo gobierno de Uruguay para que no pase esto con los cursos de agua en general? No solamente el curso de agua de donde saca agua Yun, sino de donde saca agua también el sur del país, que si bien está bien potabilizada, según los datos que compartimos recién, igual sabemos que está contaminada la cuenca de Santa Lucía. Yo creo que hay muchos factores a tener en cuenta y creo que hay que estudiar en forma amplia todos estos puntos. No Porque se puede hubo decir. intentos y prometieron que iban a controlar el tema de las fumigaciones y todo. No, la agricultura, el Ministerio de Ganadería no está haciendo los controles necesarios. Acá lo dijo. Sí, hay igual hay ideas de eliminar la explotación agrícola, sobre todo en los alrededores de la cuenca del Salto Lucía, justamente para ir deteniendo esta contaminación ascendiente que venimos verificando. Exactamente. La agroecología es una fuente en ese sentido muy importante a considerar. ¿Pero se está haciendo algo, a tu entender? ¿Lo suficiente? No sé si es lo suficiente. Creo que son etapas que hay que hacer evaluadas en forma continua y hacer las correcciones a medida que vayan surgiendo esas evaluaciones. No podemos decir, no se está haciendo nada, no, algo se está haciendo. ¿Es suficiente? No te puedo decir, porque eso es una evaluación continua y una corrección continua. Eso es lo que corresponde para poder llegar a una situación ideal. Lo cierto es que, volviendo a lo del agua potable, que es lo que nos atañe hoy, mañana vamos a estar hablando de la contaminación de los cursos de agua y qué se podría hacer para eso, en la segunda parte de este informe sobre la calidad del agua en el Uruguay. Lo cierto es que en el caso que estuvimos viendo de puntual de Yun, si bien es una foto del presente, como decías, o de esa muestra específica, sí se sabe que se saca de napas superficiales, que esto contiene más arsénico. Habría una posibilidad de potabilizarla a los niveles del sur del país, pero esto requiere una inversión fuerte en plantas potabilizadoras de mayor calidad. Sí, no necesariamente es el carbón activado la solución. Hay opciones, son caras, y algunas sé que se están estudiando a nivel de OCE, y bueno, es cuestión de ver la relación costo-beneficio y cuáles son las opciones. ¿Por qué el carbón activado no decías? El carbón activado se usa más que nada para sustancias orgánicas. Claro, para filtrar esto, en algunos casos consideran que es hasta más sencillo filtrar el arsénico que otras sustancias que se filtran en el sur del país, pero todo requiere inversión. Todo requiere inversión. Bien. Pidamos más dinero para tomar agua de mayor calidad. Muchísimas gracias, Isabel Doll, ingeniera química, por habernos acompañado en este tema que estamos planteando hoy. Y bueno, ni hablar que nos queda una preocupación, porque estamos perdiendo calidad de agua en los cursos. Si bien, obviamente, que los químicos que se utilizan hacen que el agua sea potable, podemos tomarla con tranquilidad en el sur del país, pero no deja de darnos lástima esto de lo que vamos a estar hablando mañana, entonces, en la segunda parte de este informe. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Y estuvimos hablando de cómo se potabiliza agua en todo el país, y en mi viaje a Israel tuve la oportunidad de conocer una nueva forma de potabilizar agua que es propia para, o sea, es bastante buena para lugares donde no tienen acceso a agua o cursos de agua, y es que producen agua a partir de la humedad del aire. O sea, el aire lo convierten en agua. Es uno de los inventos israelíes que tuvo más difusión a nivel internacional, porque puede producir de entre 800 y 900 litros por día solamente con aire. La conectás a la corriente y funciona. En unas horas tenés agua. Estos son los filtros que limpian el aire. Y aquí adentro está la genialidad. La tecnología que toma la humedad, enfría el aire y produce el agua. Luego que es creada el agua, le hacemos un proceso de filtración y le agregamos minerales para que sea agua de alta calidad. Esta máquina puede producir entre 800 y 900 litros de agua al día, dependiendo de la humedad del ambiente y la temperatura. Va desde 15% de humedad hasta 100%. Es ideal en Sudamérica, Latinoamérica, Asia, donde hay buena humedad en el aire. En Israel también. Tenemos muy buenos socios en Latinoamérica.
En Chile, en Argentina, en Colombia, Costa Rica y México. Nos compran la máquina y se la ofrecen organizaciones, gobiernos, municipalidades, etc. Esta produce agua a partir del aire, con este sistema parecido al de los aires acondicionados, pero nosotros en Uruguay recordemos que exportamos plantas potabilizadoras que se llaman las famosas Sí, UPA, las UPAs. que las mandamos a África incluso. Estas, por ejemplo, las que hacen a partir del aire, están instaladas en Argentina, en Chile, en algunas zonas áridas, sobre todo porque a partir del 20% de humedad puede producir agua, como contaba la señora. Estábamos diciendo que ahora nos explicamos muchas cosas con lo del agua de Yum. Porque no crecí en Yun yo. Tengo familia que emigró al interior. Claro. Era un chiste, Camila, era un chiste. Bueno, estamos en primavera y es momento de las flores, así que a partir de las 17:30 horas se inaugura en el Aeropuerto Internacional de Carrasco una muestra que es espectacular, se llama